hay nombres que marcan una época, ¿no? Y luego está Houdini. O sea, ese nombre es sinónimo de lo imposible. Un tipo que se enfrentó al acero, al agua, a todo, y ganó. Pero la historia real, la que pasaba detrás del telón, es, infinitamente más loca que cualquier truco que se pueda imaginar. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que un solo hombre pudo escaparse de cadenas? Sí, pero también de la muerte, e incluso de quién era él en realidad. Porque, ojo, no hablamos de un solo escape, hablamos de una vida entera dedicada a eso, a escapar. Escapar del anonimato, de lo que esperaban de él, y al final, bueno, hasta de los límites de la realidad misma. Bueno, aquí va la respuesta, y quizás sorprenda a más de uno. No era magia, para nada. Era una combinación, una mezcla perfecta de tres cosas muy, muy humanas. La cabeza de un ingeniero, el genio de un experto en marketing y, agárrense, la vida secreta de un espía. Para entender al genio, primero hay que desarmar el mito. Y para eso tenemos que ir al principio de todo, a un joven, un aprendiz y a un secreto que literalmente se convirtió en la llave maestra de toda su carrera. Miren esta diferencia. Por un lado tenemos a Eric Schweiss, un hijo de inmigrantes con un futuro, digamos, incierto, y por el otro a Harry Houdini, el ícono mundial. Y es que no fue solo un cambio de nombre, ¿eh? Fue la construcción de un personaje desde cero, pieza por pieza. ¿Y cuál fue la primera pieza? ¿El cimiento de todo? Pues fue esto. A los 11 años, mientras los otros chicos estaban jugando, el joven Erich Weiss estaba aprendiendo a desarmar candados. Esa fue su verdadera escuela de magia. Porque, a ver, los otros ilusionistas usaban humo, espejos, distracciones. Houdini no. Él libraba una batalla de inteligencia contra el metal puro y duro. No engañaba a las cerraduras, las entendía, las derrotaba con ingeniería. Ese era su verdadero poder. Claro, de nada sirve ser el mejor del mundo si nadie se entera. Y Houdini lo sabía, vaya que lo sabía. Así que se puso a diseñar su propia fama con la misma precisión con la que desarmaba un candado, como un mecanismo de relojería. Hagamos cuentas. 100 veces más. Pasó de ganar $18 a la semana a 1,800. O sea, es una locura. Y ese salto, créanme, no fue suerte. Fue una campaña de marketing brutal, calculada al milímetro para que el mundo entero no solo conociera su nombre, sino que lo dijera casi con reverencia. Y aquí está su golpe de genio, que fue un cambio de mentalidad simple pero radical. Dejó de hacer trucos para la gente y empezó a desafiar a la gente. Así de fácil. Retaba a la policía local a que lo esposara, a los fabricantes de cajas fuertes a que lo encerraran. Y claro, con cada victoria, no solo se llevaba los aplausos, se robaba la reputación de todos los que no podían con él. Y lo más fascinante es que cada uno de sus actos era una obra maestra de riesgo y marketing viral mucho antes de que existiera el término. A ver, pensemos en el escape de la camisa de fuerza, colgado de un edificio. No era solo por el peligro, Era para que miles de personas en la calle vieran con sus propios ojos que no había trucos, que no había ayudantes. Y lo de las esposas de Scotland Yard, eso fue genial. No era vencer unas esposas, era vencer a la mismísima idea de lo infalible. Y bueno, lo de meterse en el cadáver de una ballena, eso ya era otro nivel. Era puro shock. Era decir, estoy dispuesto a hacer cosas que nadie más se atrevería. Un espectáculo al borde de lo macabro. Pero claro, mientras todo el mundo miraba sus hazañas públicas con la boca abierta, la verdadera vida de Houdini se estaba desarrollando en otro lado, en las sombras, en un juego de secretos que era, créanme, mucho más peligroso que cualquier escape. Y esta pregunta lo cambia todo. ¿Y si el escapista más famoso del mundo era, en realidad, solo una fachada? Una tapadera perfecta para una identidad y un trabajo completamente diferentes. Las pistas, la verdad, son bastante contundentes. Piénsenlo, sus giras por Alemania y Rusia justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, el acceso que tenía a cuarteles de policía, a bases militares, un acceso que nadie más tenía. Todo parece indicar que el hombre que podía abrir cualquier puerta física también era el agente perfecto para abrir las puertas del espionaje internacional. Su fama, al final, era su mejor disfraz. Y por si todo esto fuera poco, su mente, que era súper inquieta, no paraba.
Esa misma pasión por la ingeniería que usaba para vencer cerraduras también la llevó a los cielos. Se obsesionó con la aviación, tanto que fue una de las primeras personas en pilotar un avión con éxito en Australia. Es que para él, volar y escapar eran lo mismo. Eran dos formas de desafiar las leyes de la física y de la gravedad. Ok, ahora nos vamos hacia el final de su vida. Y aquí la historia da un giro increíble. Houdini, el hombre que dedicó toda su carrera a crear ilusiones, se embarcó en su batalla más personal y más feroz. Una guerra contra la propia ilusión. Y aquí tenemos un enfrentamiento que es para no creerlo de verdad. Por un lado, Houdini, el rey del engaño, ahora convertido en un defensor de la verdad a capa y espada. Y por el otro, Sir Arthur Conan Doyle, el creador de la mente más lógica de la historia, Sherlock Holmes, resulta que era un creyente ferviente en los espíritus. Es más, Doyle estaba convencido de que los escapes de Houdini eran reales, que eran poderes paranormales. Algo que a Houdini, por supuesto, lo sacaba de quicio. Esta frase resume perfectamente su misión en esa época. Miren, él respetaba la ilusión como lo que era, arte, entretenimiento, pero odiaba, de verdad odiaba, cuando se usaba para aprovecharse de la gente, de su dolor, de su esperanza, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Para Houdini, esto de desenmascarar a los falsos mediums no era un hobby, era una obligación moral. Y con esto llegamos al acto final. El único desafío, la única celda de la que nadie, ni siquiera el gran Harry Houdini, podía escapar, con un alambre y un poco de ingenio. O bueno, al menos no de la forma que todos pensaban. La ironía de su muerte es casi cruel. El hombre que controlaba todo por fuera, que se liberó de cualquier trampa externa que le pusieron, al final fue derrotado desde adentro. Unos golpes que no esperaba, un apéndice reventado que nadie detectó a tiempo, y el maestro del control absoluto perdió la batalla contra su propio cuerpo. Y para rematar, el telón cayó en la noche de Halloween. Increíble. Pero Houdini no se iba a ir así nomás. Tenía preparado un último truco, el más grande de todos. Como el científico que siempre fue en el fondo, diseñó un último experimento. Acordó un código secreto, una serie de palabras, con su esposa Bess. La idea era simple. Si de verdad hay algo más allá, si de alguna forma se puede comunicar, él usaría ese código. Era la prueba final, el último desafío del gran escéptico. Y durante 10 largos años, cada noche de Halloween, su esposa Bess realizó una sesión de espiritismo, esperando el mensaje, esperando el código, pero el mensaje nunca llegó, el otro lado se quedó en silencio. Con esas palabras, 10 años es suficiente, Bess no solo puso fin a la espera, sino que, en cierto modo, confirmó el resultado del último experimento de su esposo. La respuesta fue el silencio. Y sin embargo, queda una pregunta en el aire. ¿De verdad fracasó en su último escape? Su cuerpo no pudo librarse, es cierto, pero al construir esta leyenda, esta historia tan poderosa, que casi un siglo después todavía nos fascina y nos hace dudar de lo posible, ¿no logró al final una forma de inmortalidad? Quizás Harry Houdini no escapó de la muerte, pero sí se aseguró de que su nombre, su leyenda, no muriera jamás. Y ese quizás fue su truco más grande.